El día de hoy voy a hablar sobre las sociedades unipersonales. Una de las primeras decisiones que debe tomar el empresario a la hora de crear empresa es la elección de la forma jurídica con la cual realizará sus actividades. En Colombia, las sociedades comerciales se caracterizan por el número de socios o accionistas que se requieren para realizar actos mercantiles a través de una sociedad. Depende del tipo de sociedad que se va a constituir, los socios o accionistas pueden aportar a la sociedad dinero, bienes o trabajo. Su objetivo es obtener rentabilidad y distribuirla entre sí, al igual que las pérdidas, según su participación. Estas se constituyen como una persona jurídica y debe ser elevada a escritura pública o documento privado. En la actualidad, la creciente dinámica del mercado y de las actividades comerciales a nivel nacional e internacional hacen que surja la necesidad de un marco regulatorio que responda a los requerimientos e intereses de los empresarios y demás actores del mercado, para efectos de que sus actividades de tipo mercantil puedan desarrollarse de manera más simple, ágil y eficiente. Como parte de la evolución del derecho comercial colombiano y respondiendo a las necesidades del mercado, apareció por primera vez en nuestro ordenamiento la figura legal de la empresa unipersonal, consagrada mediante la Ley 222 de 1995, convirtiéndose en una innovación en cuanto a las formas de limitación de la responsabilidad patrimonial individual. Anteriormente a la Ley 222 de 1995, para crear una persona jurídica tendríamos que tener un mínimo de 2 socios. Ahora, con la empresa unipersonal, simplemente tiene que ser un empresario que ha decidido crear su propia persona jurídica, con derechos y obligaciones. Hay que tener claros ciertos puntos que son el nombre de la empresa, el objeto social, que es la actividad principal a la que se va a dedicar la empresa, la vigencia, aunque esta puede ser indefinida, y quién va a ser y tener la representación legal de esta empresa. Este punto es muy importante porque recordemos que representante legal es la persona que puede firmar a nombre y que al final va a terminar ejecutando todas las decisiones que toma el empresario. Normalmente este mismo empresario es quien ejerce la representación legal, aunque pueden delegar esta facultad en cualquier otra persona de confianza. La Ley 222 de 1995 permitió que un empresario limitara su responsabilidad patrimonial sin necesidad de asociarse con otras personas y pudiendo limitar su responsabilidad al monto de sus aportes. Sus principales características son, primero, la calidad de comerciante. La empresa unipersonal puede ser constituida por una persona natural o por una persona jurídica que reúna la calidad de comerciante. Segundo, limitación de la responsabilidad. La empresa unipersonal permite a una persona que reúna las calidades para ejercer el comercio, ya sea natural o jurídica, limitar su responsabilidad patrimonial a los activos que destine para realizar una o varias actividades mercantiles. Tercero, persona jurídica. La empresa unipersonal forma una persona jurídica una vez surtida la formalidad de la inscripción en el registro mercantil. Cuarto, responsabilidad ante terceros. La empresa unipersonal no fue concebida como mecanismo para facilitar la defraudación a terceros. Respecto a quién puede constituir una empresa unipersonal, la constitución de la misma no está limitada a comerciantes, sino que se permite a toda persona natural o jurídica que tenga capacidad para ejercer el comercio. El documento debe contener, primero, la razón social o denominación social, seguido de la expresión empresa unipersonal o de la sigla EU.
Segundo, no hay socios. Esta se constituye por voluntad de una sola persona, natural o jurídica. Tercero, se constituye mediante un escrito que se inscribe en la Cámara de Comercio. Cuarto, con respecto a la duración, el término previsto debe estar expreso en el escrito de constitución. Quinto, el capital está formado por los bienes aportados por el empresario, los cuales no se pueden retirar para sí o para terceras personas. Sexto, con respecto a la administración, debe estar expreso en el escrito de constitución. Séptimo, la responsabilidad está limitada al monto aportado. Con respecto a la disolución de una empresa unipersonal, esta se realizará en los siguientes casos. Primero, por voluntad del titular de la empresa. Segundo, por vencimiento del término previsto, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. Tercero, por muerte del constituyente, cuando así se haya estipulado expresamente en el acto de constitución de la empresa unipersonal o en sus reformas. Cuarto, por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas. Quinto, por orden de autoridad competente. Sexto, por pérdidas que reduzcan el patrimonio de la empresa en más del 50%. Séptimo, por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria. En el caso previsto por vencimiento del término, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración, la disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución se hará constar en documento privado que se inscribirá en el registro mercantil correspondiente. No obstante, podrá evitarse la disolución de la empresa adoptándose las medidas que sean del caso según la causal ocurrida, siempre que se haga dentro de los 6 meses siguientes a la ocurrencia de la causal. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el empresario mismo o una persona designada por éste o por la Superintendencia de Sociedades a solicitud de cualquier acreedor. A continuación, les voy a explicar lo correspondiente a la sociedad por acciones simplificadas. Esta tiene su origen en la Ley 1258 del 2008. Para iniciar, les quiero hablar un poco sobre la historia. Esta se basó en el derecho societario norteamericano y acoge una estructura de la Sociedad por Acciones Simplificada SAS de Francia, al igual que tiene en cuenta bondades de la legislación española, británica, chilena y también brasilera. Estas características se acomodaron a las necesidades, bondades del emprendedor colombiano y así motivar lo que era su formalización. Dentro de este marco, tenemos que mencionar la Ley 222 de 1995 como una norma relevante, ya que bajo esta ley se inicia una modernización del derecho societario en Colombia. Esta ley concreta y define un deseo manifestado de años anteriores donde buscaban constituir un ente jurídico en el que se pudieran constituir empresas unipersonales. Continuando, encontramos que las SAS se caracterizan porque tienen una estructura societaria de capital, las cuales gozan de autonomía contractual en el diseño de su contrato social, al igual que tienen la posibilidad de que los asociados definan las pautas sobre las cuales
se van a gobernar sus relaciones jurídicas. Dentro de la Constitución de las sociedades por acciones simplificadas, dentro del documento constitutivo, este debe llevar el nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas, al igual que razón social seguida de las palabras Sociedad por Acciones Simplificadas o SAS, domicilio principal, sucursales en caso de que las tenga, al igual que el término de duración, este puede ser indefinido. En ausencia de estipulación contractual del término de duración, este será indefinido. Enunciación de actividades principales. Se puede establecer que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil siempre y cuando éstas sean lícitas. También se debe mencionar el capital autorizado. Se entiende como capital autorizado aquel capital que se requiere para el funcionamiento de dicha sociedad. El suscrito es aquel capital que se comprometen los socios a pagar y el pagado es el capital que efectivamente los socios han pagado y este capital es el que se debe contabilizar en la sociedad. También se debe definir su forma de administración, el nombre, identificación y facultades de los administradores y también se debe designar cuando menos un representante legal, salvo en las sociedades unipersonales. Estas sociedades pueden estar formadas por una o varias personas, bien sea naturales o jurídicas, constituidas por documento privado o escritura pública y debidamente inscrito en el registro mercantil. La sociedad por acciones simplificadas tiene una gran acogida dentro de la práctica mercantil en Colombia, permitiendo a comerciantes y empresarios flexibilización en su constitución, autonomía privada y la separación del patrimonio propio dentro de un eventual fracaso de la empresa, donde los socios solo serán responsables hasta el monto de sus aportes. Una de las principales ventajas que trae la SAS es la relacionada con la responsabilidad de los socios, ya que estos solo responden hasta el monto de sus aportes, excepto en los casos de fraude a la ley o abuso del derecho en perjuicio de terceros. En lo demás, solo responden conforme a sus aportes. En cuanto a la estructura administrativa y sus órganos de dirección, hay que decir que los únicos órganos obligatorios son la asamblea de accionistas y el representante legal. Por tanto, si la organización está compuesta por un solo socio, éste puede desempeñar ambos cargos. La ley otorga plena autoridad a los asociados para crear los órganos que consideren necesarios y pertinentes para el funcionamiento de la compañía. En cuanto a la Asamblea General, este es el máximo órgano de la sociedad y está compuesta por todos los accionistas. Se puede decir que la sociedad por acciones simplificada marca la evolución jurídica que regula las sociedades comerciales, al definir su concepto e integrar la posibilidad de crear una sociedad con una sola persona natural o jurídica, permitiendo así gran facilidad de adaptarse a las diferentes exigencias y necesidades de los empresarios. Debido a su simplicidad al momento de constituirse, dándole una amplia libertad a sus socios para que se constituyan según sus necesidades. Lo negativo de la SAS es que se le ha dado una inadecuada utilización a esta, al utilizarla como fachada para la ejecución de actividades ilícitas, para la evasión de tributos al Estado y evasión de seguridad social de sus empleados, debido a su bajo control derivado de su flexibilidad que le ha otorgado la ley.